que se apaguen las luces y todo quede en silencio, de modo que las oraciones, las veladoras y las flores de cempasúchil iluminen el camino de nuestros hermanos, abuelos, madre, padre o quien te falte. Día de Muertos, una celebración que a diferencia del Halloween guarda todavía la solemnidad. Hoy, en la historia que no te cuentan, el Día de Muertos, ni mexicano, ni español, ni celta conoce por qué en estas 10 curiosidades. La espera. Los mexicanos esperamos el Día de Muertos año con año. Papel picado, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, pan de muerto, agua, sal, veladoras y los alimentos favoritos de nuestros antepasados. Llenan altares en casas y espacios públicos con el único objetivo de recordarlos y recibirlos en su regreso para compartir con nosotros los vivos. De acuerdo con las costumbres y creencias de la población mexicana, el 1 de noviembre se recuerdan a los niños fallecidos y el 2 a los adultos. Además, en algunas regiones el 28 de octubre se conmemora a aquellos que murieron por accidente o de manera trágica, y el 30 de octubre a las almas de aquellos que murieron sin ser bautizados y permanecen en el limbo. La muerte. El culto de la muerte era común entre las culturas prehispánicas. Cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido por el Mictlán, a donde llegaban los fallecidos por muertes naturales o comunes después de un proceso que les tomaba 4 años. Los pueblos prehispánicos, y durante los 4 años que duraba ese camino al Mictlán, también colocaban ofrendas, comida que les gustaba, flores que iluminaban su camino, entre otras cosas. Para estas culturas la muerte era parte de un ciclo y el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. El origen prehispánico. De acuerdo con Fray Diego Durán, existen 2 rituales nahuas dedicados a los muertos: Micahuahuitontli, o fiesta de los muertecitos, conmemorada en el 9º mes, equivalente al mes de agosto en el calendario gregoriano, y la fiesta grande de los muertos, celebrada en el mes siguiente. Los nativos concebían la vida y la muerte como un concepto dialéctico. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, los antiguos decían que cuando morían no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir. La muerte era parte de un ciclo constante. Más tarde, durante los años de conquista, cambiaron las fechas para aparentar que celebraban las tradiciones cristianas en el mes de las ánimas, del mismo modo que rezaban a figuras religiosas católicas que tenían sus iglesias sobre templos ceremoniales indígenas. La tradición en España. El día 1 de noviembre también se conoce como Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el de los fieles difuntos. De acuerdo con la historiadora Elsa Malvido, la celebración de Todos los Santos fue promovida por el abad de Cluny en el siglo XI con el objetivo de conmemorar a los macabeos. Más tarde, la Iglesia romana adoptó la fecha y se mantuvo vigente. En esta celebración, iglesias y conventos exhibían reliquias, restos y tesoros a los que los creyentes les ofrendaban oraciones para obtener el perdón y evitar su entrada al infierno. En lugares como Castilla, Aragón y León se preparaban alimentos con forma de los huesos, cráneos y esqueletos, y estos se llevaban a la iglesia donde se veneraba a dicho santo. Más tarde, en las casas se colocaba la imagen del ofrendado y la mesa del santo, que servía como repositorio y se adornaba con dulces y pan. El objetivo es que esta ofrenda santificara a las casas. Los devotos y fieles cambiaron los largos peregrinajes a zonas sagradas por este ritual. El Día de los Fieles Difuntos se dedicó a las almas que estaban en el purgatorio y que solo podían salir de él gracias a las oraciones de los devotos. De este modo, 1 y 2 de noviembre se convirtieron en las fechas ideales para pedir perdón, orar y ayudar a los difuntos. Esta tradición llegó a América con el arribo de los españoles. El altar. Las ofrendas que ya se hacían a los difuntos tenían el objetivo de colocar cosas que pudieran utilizar en su pesado viaje por el Mictlán, custodiado por Mictlantecutli. Sin embargo, a raíz de la colonización española y el proceso de evangelización que trajeron consigo, se comenzó a mezclar poco a poco el pensamiento religioso de ambas culturas, resultando en un sincretismo en el cual había evidentes elementos de las creencias de ambos. Otro elemento que se incluyó fueron las cruces y las imágenes de los santos. El catolicismo se unió a las deidades y las creencias prehispánicas. Sin saberlo, Mictlantecutli, Mictecacihuatl, Jesús y la Virgen María brindaban con vino y pulque por los nuevos y mejorados altares. La muerte en México.
La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano con una riquísima variedad representativa, desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, personaje crítico de la sociedad, hasta invitada sonriente a nuestra mesa. En México, las culturas indígenas concebían la muerte como un binomio de vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, término que más tarde los españoles tradujeron como el infierno. Este viaje duraba 4 años y debían pasar por 9 complicados niveles antes de merecer el descanso en el Mictlán. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hoy hay registros en las etnias totonacas, nahua, mexica y maya, entre otras. En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo ese mes. La muerte en el Viejo Mundo. La historiadora Noemí Cruz Cortés señala que la tradición del Día de Muertos llega a México en el siglo XVI, con los conquistadores españoles, quienes practicaban un ritual en la Europa cristiana medieval que consistía en poner una mesa con flores y comida para alimentar a los que ya se habían ido. Debemos recordar que la España medieval era muy pobre, atacada por muchas epidemias y que la muerte era una cuestión constante. Entonces, ese altar de muertos con flores y comida, los españoles lo traen a la Nueva España y lo empiezan a introducir como un culto con los pueblos prehispánicos, un culto ya propiamente sincrético, y con el paso del tiempo, ya en los años coloniales, se le fueron agregando elementos propios de la región. Por ejemplo, la flor de cempasúchil, que no tenía nada que ver con los muertos, sino que era una flor dedicada al dios de la guerra Huitzilopochtli, menciona la historiadora. La revolución y el naciente nacionalismo. La fiesta popular como la conocemos hoy en día surge después de la Revolución Mexicana, cuando surgió un nacionalismo muy claro. Se empiezan a retomar las costumbres indígenas. Es entonces cuando los trajes regionales y las costumbres indígenas empiezan a surgir como elementos nacionales, y el Día de Muertos ahora toma un tinte nacionalista. Su evolución. En estos siglos, los altares y las ofrendas fueron cambiando, enriqueciéndose y adaptándose a las costumbres de los distintos pueblos indígenas de México. Se señala que los cambios se aceleraron después del México independiente, cuando se incorporaron aún más elementos debido a las leyes de reforma, que entre otras disposiciones separaron la iglesia del Estado, nacionalizaron los bienes eclesiásticos y declararon la libertad del culto. Lo que conocemos actualmente como un altar de muertos tiene mucho que ver con todas las transformaciones del siglo XIX, porque cuando vienen las leyes de reforma, muchos pueblos indígenas suman elementos que tenían escondidos, algo que hacían a escondidas de los sacerdotes católicos, y cuando tuvieron cierta libertad lo pusieron abiertamente en sus altares. La actualidad del Día de Muertos. La riqueza de esta manifestación de la cultura mexicana es tan vasta que es por esta razón que la UNESCO la inscribió en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, definiéndola como una expresión tradicional integradora, representativa y comunitaria. La celebración del Día de Muertos sigue transformándose y su popularidad se ha extendido no solo a las zonas urbanas del país, donde los festejos eran más discretos, sino que han trascendido las fronteras mexicanas. Hoy, por ejemplo, se ven ofrendas en lugares de Estados Unidos como Nueva York, donde el 2 de noviembre el Museo de Historia Natural instala una ofrenda enorme y dedica la jornada a una serie de actividades creativas y artísticas relacionadas con el Día de Muertos. Y dentro de nuestro país se despliegan mega ofrendas o desfiles en las grandes ciudades. Lo que hoy conocemos como Día de Muertos no es la celebración que hacían nuestros antepasados en estas tierras ni los de las otras tierras. Es más bien la unión de ideas y espíritu de dos continentes a los cuales lo único que debería separarlos es el mar. Apaguen las luces, cocinen lo mejor, porque creas o no, ellas estarán aquí. O así lo espero. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.